Él es maestro, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista político, desde luego, en este espacio. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, Pepe, la verdad es muy preocupante un país donde la Constitución se cambia más rápido de lo que antes se modificaba un reglamento. Ya lo vimos, se equivocan, la vuelven a meter en un transitorio, y ese va a ser el sexenio, Pepe. Van a ir modificando, si la presidenta del INE no puede nombrar a sus funcionarios, pues le cambio la ley para que no tenga que pasar por el Consejo. De hacer política. No tenga que ser ya, la estructura colegiada del INE fue subvertida con un cambio en la legislación en 5 minutos y medio. Pero la señal que está mandando es que el INE queda sometido. El INE queda bajo el control de la presidenta del INE gracias al cambio legislativo de Morena. Por lo tanto, seguramente estará mucho más dispuesta a tomar decisiones favorables a Morena. Pero el punto central, Pepe, es que estamos destruyendo los mecanismos de contrapesos al interior del INE, de contrapesos entre los poderes, e incluso estamos en una situación donde si ya crees que hay una cierta certidumbre y a alguien no le gusta, pues la vuelven a cambiar sin problemas. No es parte de la nota, pero viene ya pronto, lo has discutido en otros momentos, una reforma al sector energético que va a dejar a México fuera de la posibilidad de competir adecuadamente en el nearshoring, que probablemente es violatorio del TEMEC, que muy claramente dice que no se podrá regresar a un régimen de las empresas públicas del Estado que no sea competitivo con las privadas, que sea exclusivo para las entidades públicas. Entonces estamos de una forma muy veloz poniendo el énfasis en problemas que no existen para dejar problemas muchos mayores de los que había antes. Y mientras, ¿qué le está pasando al país, Pepe? Pues tenemos el horrendo caso del alcalde de Chilpancingo asesinado, cuando habían sido asesinados 2 de sus funcionarios días antes. No hubo una movilización alguna del Estado para ver cómo lo protegían. Si son de la oposición, seguramente les preocupan menos. Problemas serios en Tabasco de movilización criminal, de incendios. Sinaloa sigue siendo un problema. Chiapas, en fin. Si tú fueras el encargado de decidir qué hacer, ¿pondrías el énfasis en cambiar las leyes judiciales para elegir jueces, ministros y magistrados? Algo que no se ha hecho nunca en el mundo, Pepe, y no se ha hecho porque el principio del Poder Judicial es que debe ser técnico, debe estar basado en el mérito, deben ser una carrera que no dependa de la voluntad de actores políticos, incluidos los ciudadanos, que al votar una cosa tan complicada no van a estudiar los currículums de los jueces, ministros y magistrados. Hombre, seamos honestos, ¿alguien cree que eso va a pasar? Pues se van a ir con el que hizo más propaganda, aunque es ilegal, o solo puede haber cierto tipo de propaganda, o el que señalan los partidos políticos. Pero los jueces aquí le van a deber el Pues cargo al pueblo que votó por ellos, no, hombre, y al partido al partido que los puso ahí y al apoyo que hayan tenido. Hoy hay un gran artículo de Germán Martínez, el ex senador, en el Universal, donde dice: ¿quién va a ser el valiente que va a querer competir para ser juez en Chilpancingo? ¿Tú te imaginas quién va a tomar esa decisión? Un juez que, a diferencia de los actuales, que tienen la protección de un cargo pues, que dura toda la vida profesional y que son presionados en Guerrero, los pueden mover, como dice Germán, a Yucatán. Pues ahora va a ser electos por el pueblo. ¿Quién va a ser ese pueblo? ¿Quién va a tener los recursos para movilizar? ¿A quién le va a deber el cargo? Y si se atreve a meter a la cárcel a alguien de los que lo apoyaron, de los que están armados, ¿qué vamos a hacer con ese juez? ¿A dónde lo vamos a mover? No lo podemos mover. Y como además saben que su cargo es mucho más limitado, no hay una carrera judicial, todos los incentivos de formarse, construir una reputación, etcétera, que por supuesto hay problemas ahora, pero se podría mejorar sin destruirlo, se van a echar por la borda, porque ¿cuál va a ser el incentivo de un juez que tiene un periodo corto y luego una nueva elección? Pues los incentivos son otros. Entonces un día triste, Pepe, porque se confirma que esta aplanadora se va a usar sin discutir realmente. Los fragmentos que vimos fue una muestra. ¿Eso será un poder judicial más profesional? No puede ser un poder más profesional porque no va a ser basado en carrera, sino en elección.
Y lo que creo que vamos a estar viendo es eso, una desinstitucionalización y una centralización del poder. Lo vimos también, digamos, le quisieron meter ahí un gol al proceso para tener más control político, y ahí creo que la presidenta actuó bien. Dijo, yo había prometido que el proceso iba a ser pues, con ciertos candados para que no fuera la decisión de un conjunto de senadores los que pusieran o quitaran. Eso afortunadamente se echó para atrás, pero el proceso sigue siendo un proceso que no existe en ningún lugar del mundo porque va en contra de la esencia misma del Poder Judicial, que es que debe de decidir con base al derecho y no con base a la popularidad. Ciertamente es un día triste. Gracias, Carlos. Triste. A ti, Pepe. Que estés bien. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.